En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Unámonos a la oración de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El lugar en la iglesia donde yo empecé a escuchar con mucha frecuencia el lenguaje de la sanación fue en la renovación carismática. Se habla mucho de sanación física, sanación interior, sanación espiritual. Y la verdad es una palabra que yo he descubierto muy importante. Es una palabra que constantemente aparece en el servicio a nuestro pueblo. ¿Qué quiero decir con eso? Que con mucha frecuencia uno habla con una persona y se da cuenta que esa persona está espiritualmente o emocionalmente enferma. O uno se da cuenta que la persona tiene también algunas deficiencias profundas. Es lo mismo que pasa en nuestro cuerpo. Podemos hacer la comparación entre lo que pasa en nuestro cuerpo y lo que pasa en nuestra alma o lo que pasa en nuestra vida emocional. ¿A qué me refiero? A que lo mismo que una persona en su cuerpo necesita ciertas vitaminas y ciertas vacunas y ciertos cuidados y los necesita en la infancia, porque si no después llegan muy tarde. Así también sucede con nosotros. Resulta que hay algunas vitaminas, hay algunos elementos afectivos, emocionales, espirituales que tienen que llegar cuando tienen que llegar. Ayer vamos a comentar un tema primero corporal, físico, y de ahí vamos entendiendo. Ayer estaba leyendo un artículo muy interesante sobre el daño que hacen las tabletas y los celulares en los niños pequeños. De tiempo atrás somos muchos los que sentimos desconfianza y preocupación cuando vemos a un niño, sobre todo un niño muy pequeño, metido en su celular, juegue o mirando películas o lo que sea. Pero esto que les comento es un estudio, ya un estudio serio. Y lo que más me llamó la atención fue esto: las disposiciones corporales para el movimiento físico se fijan en los primeros 5 años de vida. Es decir, la tendencia a ser sedentario o a ser activo, una persona activa que se mueve, esas tendencias se fijan en los primeros 5 años de vida. Ese es el estudio impresionante. ¿Qué quiere decir eso? Que si en esos 5 primeros años de vida el niño ha estado demasiado quieto, es decir, mucha pantalla, mucha tableta, que eso lo hacen mucho los papás hoy en día, para mantener tranquilo al niño, le dan una tableta, le dan una pantalla, ¿no? Y resulta que eso hace daño, sobre todo en los primeros 5 años de vida. ¿Por qué? Porque el niño que está demasiado quieto en los primeros 5 años de vida es un niño que con facilidad desarrolla tendencias sedentarias. ¿Qué quiere decir? Que es una persona
que le va a costar mucho trabajo, toda su vida, oiga bien, toda la vida, le va a costar trabajo mantener un ritmo activo, que hoy sabemos que es indispensable para la salud. Si no hay movimiento, hay una cantidad de problemas muy serios, muy serios. Entonces, lo que quiero destacar de ese estudio, probablemente vendrán otros estudios hechos por otras personas, pero lo que quiero destacar es que algo que debía suceder en los 5 primeros años de vida va a marcar toda la vida de la persona. ¿Qué quiere decir eso? Que tal vez lo mismo sucede en el plano emocional, o en el plano espiritual, o en el plano afectivo. Cuando uno le habla a la gente de sanación, muchas personas se interesan, pero otras personas, sobre todo en el mundo de la vida religiosa y en el mundo de la vida sacerdotal, lo he encontrado, se quedan como perplejos, como diciendo con su actitud o con sus palabras: ¿yo sanarme de qué? ¿Yo de qué necesito sanarme? Es decir, la persona considera que su sensación de cierta tranquilidad y de cierto bienestar es suficiente. Yo no tengo necesidad de sanarme de nada. ¿Cómo hace uno para descubrir de qué necesita ser sanado? Pues hay 3 claves generales. La primera clave general se llama desierto, la segunda se llama comunidad y la tercera se llama servicio. Esas son claves generales para nosotros todos. Desierto, comunidad y servicio. Observemos lo que dice el libro del Deuteronomio. El Señor te llevó para el desierto para que conocieras tu corazón. Las situaciones de crisis, las situaciones de soledad, las situaciones de dificultad, de exigencia, nos obligan a mirar verdades de nosotros mismos que tal vez no queríamos ver. Por eso uno de los requisitos importantísimos en la formación en la vida religiosa es que tiene que haber silencio y soledad. La formación sin silencio automáticamente se vuelve una formación superficial. Porque a nosotros, seres humanos, nos fascina actuar. Todos somos actores. Y el escenario más común de la actuación es estar con otras personas. Entonces, estando con otras personas, lo que antes decíamos, perfil bajo, ahí voy pasando, ahí no se nota. La soledad, la crisis, el desierto, la tentación, esos son lugares donde uno descubre sus propios vacíos. ¿Cómo eres tú en un tiempo de soledad? ¿Cómo eres tú cuando no están cerca las personas que más amas o que te son más queridas o para las que tú eres muy importante? ¿Cómo eres tú en tiempo de crisis? Si tus certezas parecen agrietarse, ¿cómo eres tú? ¿Qué pasa contigo cuando hay una dificultad de ese género? ¿Cómo reaccionas frente a una decepción? Una de las cosas que inevitablemente va a suceder es que nos vamos a decepcionar cuando entramos a una comunidad religiosa. Entre el folleto o el brochure o el afiche de la promoción vocacional y el día a día siempre hay decepciones. ¿Cómo cocinas tú tus decepciones? ¿Qué haces con ellas? Tu frustración. ¿Qué pasa cuando alguien te dice no? Muchos jóvenes están acostumbrados, eso ya viene de tiempo atrás, no era muy distinta la situación en mi época. Muchos jóvenes están acostumbrados a rodearse solo de las personas que piensan como ellos,
de las personas que son como ellos, que tienen los gustos de ellos, que hablan de los temas de ellos. ¿Qué pasa cuando estás en otro entorno? ¿Qué pasa cuando estás en otro sitio? Además de tanto rodearte de personas que son como tú, en el fondo te acostumbras a hacer las cosas a tu manera, porque los que están al lado tuyo no te van a contradecir. Pero ¿qué pasa cuando te contradicen? Por eso la formación tiene que tener también un grado de exigencia y un cierto número de noes. No. El no es profundamente formativo, es muy importante el no. ¿Usted cómo educa a un niño? La palabra más importante para educar a un niño es la palabra no. Ay, ¿qué es esa formación tan negativa? ¿De dónde sacaron ese padre amargado, frustrado? No, es que es así. Ahora, es un no que se dice con amor y es un no que se dice junto con un sí. Pero es un no. Entonces resulta que el niño de 1 año y medio, de 2 años, de 3 años, le encanta orinarse en cualquier parte. Hay que educarle, no, este no es el lugar. ¿Quieres ir al baño? Vamos al baño, yo te llevo. Entonces el niño va al baño y aprende que en el baño sí, en la alfombra de $5,000, no. Está aprendiendo. Entonces, ¿qué pasa contigo cuando te llega un no? ¿O todo el mundo tiene que decirte que sí? ¿Qué pasa cuando te llega un no? Cuando tú ves que algo hay que hacerlo de una determinada manera y te dicen no. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa en ese momento en el que tú quisieras, tal vez, qué sé yo, ternura, comprensión, abrazo, apapacho? Tú quieres ser tratado con mucha dulzura y tal vez esa dulzura no llega. ¿Qué pasa contigo? Todo eso que estoy describiendo es lo que tiene que ver con soledad, desierto, crisis, tentación. Ahí uno se da cuenta de que necesita sanarse. Ahí se da cuenta uno. Por ejemplo, recibo un no. A mí me gustaría, yo sé que la costumbre de la congregación es que cada año uno va cambiando de apostolado, dice una religiosa. Este año yo estuve con los niños de primera comunión, el otro año se supone que me tocaría dar clases en el colegio. Pero a mí me gustó tanto lo de la primera comunión, yo me identifiqué tanto con ese trabajo, me gusta tanto estar con los niños. Mire, incluso preparé unas catequesis nuevas, aquí tengo este material, hice esto, hice lo demás allá, y entonces yo quiero seguir con esos niños, yo no quiero ir a ese colegio, no me manden a ese colegio, yo quiero seguir con los niños de primera comunión. No. Pero es que es importante, yo tengo todos los materiales, yo tengo el carisma, los mismos papás decían, nunca hemos visto una preparación como esa. No. No, es que yo puedo hacer lo mismo que voy a hacer en el colegio, lo voy a hacer ahí, y entonces yo voy a dar mucho fruto. El mundo no será igual después de que yo forme a esos niños. No. ¿Cómo más se lo digo, hermana? No, usted va a ir al colegio, usted va a seguir el proceso, usted tiene que conocer otros frentes de apostolado, usted va para el colegio. Pero y mis niños, mis niñitos, yo ya me había hecho amigo de todos los niños, yo ya quería a los niños, ya los papás estaban ilusionados conmigo, pero yo quiero ir, pero los niños... No. Quédese entonces con sus puercos niños, ¡casa! Hermana, ¿qué es esa reacción? ¿Qué le pasó? Le surgió de dentro una explosión. Esa explosión no le nació ese año. Esa explosión viene de lo profundo. Por eso la formación debe ser exigente, con amor, con caridad, con sabiduría, pero la formación tiene que ser exigente, porque la formación tiene que ayudarte a descubrirte.
a conocerte. Es muy grave que terminen los procesos de formación institucional y que tú no hayas recibido una dosis de no. Tiene que haber una gran cantidad de dosis de noes. No todo puede ser sí. Es lo mismo, es exactamente lo mismo que pasa en una familia. ¿Qué tal formar a un niño solo con que sí? Mamá, quiero más helado, sí. Mamá, mañana no quiero ir al colegio, mañana me quiero quedar acostado todo el día, sí. Eso no es formar a un niño, eso es deformarlo. Entonces se necesita el no. Pero el no muchas veces nos lleva a la crisis, la dificultad nos lleva al desierto. Mi voluntad ha sido contradicha, me siento desprotegido, me siento frágil. Entonces dice la hermana, yo tenía una prima, éramos muy buenas amigas, nosotras íbamos a todo juntas, éramos del grupo parroquial, nosotras nos queríamos mucho. Entonces yo pienso que si yo hablo con ella se me pasa esta crisis que yo tengo. No, usted no va para ninguna parte, usted se queda aquí. Pero es que mi prima sí me entiende, mi prima sí me habla, mi prima sí sabe, mi prima. Entonces entre a la congregación de las primas, pero aquí esto se llama otra cosa. Entonces la dificultad y la crisis nos obligan a descubrir un poco quiénes somos, pero hay que tener mucha sabiduría. Los formadores, los superiores tienen que tener mucha sabiduría, porque ese no tiene que ser mirando a Dios, mirando el corazón de Dios y mirando el corazón de la novicia o la juniora o la hermana de comunidad. Hay que tener mucha sabiduría, en esto no puede ser simplemente la imposición infantil de mi propia voluntad, sería ridículo. El formador que simplemente quiere hacer valer su propia voluntad es un formador que no ha entendido nada de la vida religiosa. Entonces, los desiertos, pero dijimos 3 palabras. ¿La otra cuál era? La comunidad. La comunidad me ayuda a conocerme y la comunidad me ayuda a descubrir de qué necesito ser sanado. Si ustedes van al derecho canónico, amadas hermanas, ustedes se dan cuenta que en el derecho canónico no se pone como gran referencia, como primera referencia de vida consagrada a los ermitaños. El ermitaño tiene una vocación santa, si esa es su vocación, es una vocación santa, ardua, todo lo que tú quieras. Pero la gran referencia de vida consagrada no son los ermitaños, porque la vida comunitaria tiene una gracia especial. ¿Para qué? Una gracia especial para hacernos descubrir nuestras deficiencias, pero también nuestros talentos, claro. ¿Por qué pasa eso? ¿Usted recuerda cuál era el principal tema de discusión de los apóstoles? ¿Qué era lo que más discutían ellos? ¿Quién es el primero? O sea que la vida comunitaria es un perpetuo ejercicio de no ser el primero. ¿Y qué es lo que pide mi carne? Ser el primero. ¿Qué es lo que pide mi ego? Ser el primero. ¿Qué es lo que pide mi mamá, como la mamá de Santiago y de Juan? ¿Qué era lo que ella pedía? Que ellos fueran los primeros. Uno a la derecha, el otro a la izquierda. Mis hijitos ahí. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy seguro que si yo hablo con su mamita, ¿qué va a decir la mamá de la hermana? La mamá va a decir, mire, padre, no porque sea mi hija. Va a abrir la mano así, se la va a poner así en el pecho. Y va a decir, padre, mire, no porque sea mi hija, pero realmente mi muchachita es única, es única. Usted la ve, mire, ella es tan especial, ella es tan servicial, ella es alegre, ella es dulce, ella es hermosa, ella es inteligente. Todas las cualidades las tiene. Entonces, una manera muy importante, una manera muy eficaz de no conocerse es vivir con la mamá. Usted sigue viviendo con la mamá y se queda con la mamá y vive con la mamá. Bueno, yo sé que hay excepciones, hay mamás enfermas, hay situaciones distintas, eso ha pasado también en mi familia. Pero usted sabe de qué le estoy hablando aquí. Entonces, la mamá, los amigos, le tienen a usted el primer lugar.
en el matrimonio también hay el primer lugar. En la pareja también hay el primer lugar. Porque ¿qué significa que una mujer se case? Eso significa, pues estamos hablando de un matrimonio según Dios, bien vivido. ¿Qué significa eso? Yo soy la primera y la única. Yo soy la reina de esta casa. Eso es lo que significa casarse. Yo soy aquí la número 1. Y cuidado, hay número 2. Soy la número 1 aquí. Y lo mismo siente él. Por eso el lenguaje que utilizan las parejas es un lenguaje de número 1. Por eso se dicen mi amor. Mi amor. Entre otras cosas, a mí no me gusta esa costumbre que se está metiendo en muchos lugares de andarle diciendo amor a todo el mundo. Además me fastidia que me digan así, sobre todo personas que no tienen nada que ver con uno. Va uno a comprar 1 litro de leche, no, mi amor, se me agotó, yo no soy su amor. Además usted está muy fea. Entonces fíjate que en el matrimonio sí hay número 1. En el matrimonio sí. Pero entrarse uno de religiosa, como ustedes, ese es un acto muy parecido al de Cristo. Eso se llama anonadamiento, ¿no? Kenosis, dicen en griego. ¿Por qué? Porque ser hermana es ser una más, es no ser la primera. Y es tan hermoso en la vida religiosa, en la gran mayoría de las comunidades, es tan hermoso que la hermana adquiere una cierta responsabilidad. Es la maestra, es la vicaria, es la ecónoma, es la consejera, es la general. Pero dentro de la lógica de la comunidad, cada hermana debe ser capaz de salir de ahí y regresar a donde tiene que regresar. ¿Qué significa ser una más? ¿Por qué la vida comunitaria es tan formativa y por qué nos ayuda a descubrir tanto nuestras necesidades de sanación? Respuesta: porque en la vida comunitaria voy a ser uno más. ¿Y eso de ser uno más, por qué es tan duro? Bueno, aquí hay que hablar de un poquito de psicología, un poquitico. Resulta que la gran mayoría de los seres humanos utilizamos una lógica de compensación. ¿Consiste la lógica de compensación en qué? Consiste en que usted tal vez no logra algo, pero usted compensa por otro lado. Ese compensar por otro lado significa, por aquí perdí, pero por aquí salgo ganando. ¿Y salgo ganando qué quiero decir? Soy el número 1. Adquiero el primer lugar. Cuando uno renuncia al primer lugar, es como si uno se quedara sin compensaciones. Les voy a contar que en la Santa Iglesia Católica hay un patrono para esa espiritualidad. Es decir, para la espiritualidad sin compensaciones. Para alegría de ustedes y una alegría colateral mía, porque soy dominico, el gran patrono de una vida santa sin compensaciones es San Francisco de Asís. ¿Cómo expresaba San Francisco de Asís esa hermosa espiritualidad de no quiero ni ser el primero, ni quiero compensaciones? Esa es la famosa espiritualidad de la minoridad. ¿Qué significa minor? ¿Qué significa menor en español? ¿Qué significa? Menor quiere decir no me interesa ser el primero. Entonces la espiritualidad franciscana es algo tan profundo, es algo tan bello, porque la espiritualidad franciscana lo que quiere es eso. Yo no quiero compensaciones en mi vida, no quiero.
Porque cada compensación, ¿qué es? ¿Una compensación qué es? Una compensación es, no gané por este lado, pero gano por el otro lado. En quienes más se nos nota eso es en los hombres. Uno de mis, no se llama pasatiempo, pero sí uno de mis continuos ejercicios es la observación de lo masculino y lo femenino. Qué maravilla lo que Dios nos ha dado en lo que somos los hombres y las mujeres. Con mucha frecuencia los hombres, nosotros los varones, me causan risa. O sea, yo me río de mí mismo y de los varones. Porque nosotros vivimos lo mismo que ustedes, pero lo vivimos como en voz alta, como con altavoz, como con exhibición. Entonces mire, caso típico del varón. El sacerdote tiene muchas renuncias, obviamente. Tiene que renunciar a muchas cosas. Entonces no tiene hogar, no tiene esposa, está sujeto a la autoridad y obediencia del obispo, del provincial, del general. Está continuamente demandado o se demanda su atención continuamente para el servicio a la gente. Tiene que renunciar a muchas cosas, muchas cosas. Fácilmente el sacerdote busca sus compensaciones. Entonces, compensación típica de muchos sacerdotes: riqueza, comodidad, lujo, alta clase social. Esa es una compensación. Entonces tenemos el caso del sacerdote que busca vestirse con ropa muy costosa o que busca un tremendo vehículo. Usted sabe que los carros para muchos varones son una manera de hacer crecer el ego. El carrazo que tengo, el tremendo automóvil que me conseguí. Entonces es una manera de exhibirse, es una manera de ser el primero. Eso se llaman compensaciones. Pero ¿qué pasa cuando estás en comunidad? Que las compensaciones se van volviendo más difíciles. Porque resulta que si tú quieres tener tu tremendo automóvil, seguramente otros también van a querer el tremendo automóvil y van a querer usar tu tremendo automóvil, y a ti no te va a gustar que te usen tu automóvil. ¿Ves? Entonces, la vida en comunidad, ¿por qué nos lleva a conocernos más? Respuesta: porque en la medida en que dificulta las compensaciones, nos devuelve a nuestras necesidades y problemas. Escriba eso que le conviene. Eso le conviene. Usted ahora no se da cuenta, pero se va a dar cuenta después de lo importante que es eso. ¿Por qué la vida comunitaria? Esa es la pregunta. Esto es como un catecismo, preguntas y respuestas. Pregunta: ¿por qué la vida comunitaria? ¿Por qué, nos preguntamos? ¿Por qué la vida comunitaria nos ayuda a conocernos y a detectar de que necesitamos ser sanados? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Respuesta: porque la vida comunitaria impide, o no digamos impide, dificulta, no las impide del todo. La vida comunitaria dificulta las compensaciones. ¿Y qué pasa cuando le dificultan a uno las compensaciones? Entonces dice la frase: porque la vida comunitaria dificulta las compensaciones personales y así nos devuelve, y así nos devuelve a nuestras necesidades, vacíos y grietas. Claro, porque si yo estoy buscando compensaciones y no tengo compensaciones, me devuelve la situación, me devuelve a mi problema. Si tengo la humildad y la sabiduría de aceptarlo. Porque también existe la posibilidad de que uno se vuelva un tramposo. También existe la posibilidad de que uno se llene de amargura. También existe la posibilidad de que uno empiece a formar clases sociales dentro de la comunidad. Eso también existe. Entonces llevamos dos cosas que nos ayudan a descubrir nuestras necesidades de sanación. La primera era el desierto y la segunda es la vida comunitaria. Pero fíjate lo gracioso, son dos cosas contrarias, ¿no? Porque el desierto habla de soledad y la vida comunitaria
Pues habla de comunidad. Y sin embargo, tanto el desierto como la vida comunitaria nos ayudan a descubrir de qué tenemos que ser sanados. ¿Por qué el desierto me ayuda a descubrir de qué tengo que ser sanado? Porque en el momento de dificultad no puedo esconder mis deficiencias. Todas las personas nos vemos de buena salud, pero si nos dicen, mira, hay que correr 5 kilómetros, tal vez en la carrera de 5 kilómetros vamos descubriendo que muchos no tenemos la salud que creíamos que teníamos. O sea, el momento de la exigencia es el momento en el que aparecen las necesidades. O si lo quieres en verso, en la exigencia aparece la deficiencia. Ahí lo tienes en verso. Esa es la del desierto. En la exigencia aparece la deficiencia. Por eso el formador debe ser exigente, con buen humor, con caridad, con sabiduría, pero tiene que ser exigente. Cuando desaparece la exigencia en la vida religiosa, quiere decir que estamos de afán. Eso no le ponga tanto problema. Apruébenla. Eso déjela pasar. Eso que tanto problema. Que pase. Lo que sea, que entre lo que sea y acabe con todo. ¿Ve? En la exigencia, ¿cómo es? Aparece la deficiencia. Entonces en el desierto hace que uno se dé cuenta. Es que yo quisiera esto, pero no. El no. Eso me devuelve. ¿Me devuelve a qué? A esos momentos en que yo le gritaba a mi papá, pues usted no me va a mandar. ¿Ve? La exigencia muestra la deficiencia. Hay que aprovechar esos momentos. Por favor, aproveche los momentos de dificultad, de incertidumbre, de perplejidad. Hablo a todos, pero muy especialmente a las hermanas más jóvenes. Aprovechen los momentos de dificultad para conocerse. No vayan a cometer ustedes el error de que en el momento de dificultad se limitan a echar culpas afuera. Es que esta maestra, es que ellas. No. Mire también para adentro. Mírese usted, revísese usted. Porque tal vez el problema le está ayudando a usted a que se mire. Y usted no se iba a mirar en medio de ese mundo vano en el que usted estaba. En medio de ese mundo rodeada de sus amigas, todas igualitas a usted. Todas igualitas. Mira, hay una frase que a mí me impacta mucho. Dice así: eres el promedio de las 5 personas más cercanas a ti. Entonces usted examine cuáles son las 5 personas más cercanas que yo tengo. Entonces, tal amigo, tal amiga, tal primo, tal prima, la comunidad de las primas, bueno, ya tengo ahí. Piense usted cuáles son las 4 o 5 personas más cercanas y haga la operación matemática. A más B más C más D más E dividido por 5. Eso soy yo. O sea, cuando uno es libre de escoger sus amistades y sus relaciones, uno siempre escoge con comodidad. Siempre. Gente que sea como yo, que piense como yo, que me apruebe lo mío, que se ría de mis chistes. Esa es la gente que yo quiero. Pero cuando uno está en una situación de comunidad, las cosas cambian. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la comunidad? ¿Por qué la comunidad tiene tanta fuerza para llevarnos a los caminos de la sanación? Respuesta: porque en comunidad, lo que usted ya tiene escrito ahí, porque en comunidad desaparecen las compensaciones. Es decir, cuando no logro ponerme en primer lugar, la comunidad me devuelve al problema que está sin resolver. ¿Cuál es el hombre sabio, humilde y alegre que descubrió esto? San Francisco de Asís. ¿Cómo se llama esto en la espiritualidad franciscana? Se llama minoridad. Este servidor de ustedes tiene por ahí una predicación específicamente sobre ese tema, la minoridad en San Francisco. Vale la pena que la escuchen, sugiero. Eso puede servir. Esa es la minoridad. Bueno, pero dijimos que había 3 cosas que nos ayudaban a descubrir de qué tenemos que ser sanados. El desierto,
Y el servicio. El servicio nos ayuda muchísimo, muchísimo a descubrir de qué tenemos que ser sanados. Yo solo le voy a dar unos cuantos ejemplos y usted se dará cuenta que es hermoso lo que nos ayuda el servicio. Hermoso, hermoso. Eso es muy bello. Mire, ¿cómo nos ayuda el servicio? En primer lugar, el servicio nos ayuda claramente a descubrir talentos. Esa es la parte bonita. Por ejemplo, mis niños de primera comunión. Ay, esos niños, es que usted los viera, estaban tan hermosos, tan piadosos, los papás felices. Eso la gente, mire, se sentía algo especial, es que era algo muy bonito. Bueno, entonces la hermana pondera y pondera y pondera su trabajo. Está bien. Entonces, el servicio nos ayuda a descubrir nuestros talentos, lo cual es clave. Pero ¿qué pasa en el servicio? Aquí vamos a acudir a otro santo. Los santos nos orientan mucho. Entonces, pensemos en uno de los santos que más ha brillado en el servicio en la Santa Iglesia Católica. Ahí nos vamos a San Vicente. San Vicente de Paúl. El servicio de San Vicente es impresionante. Realmente, el espacio de la caridad en el corazón de San Vicente es un testimonio para todos los siglos. Ay, Dios lo tiene, por supuesto, en su gloria y acreciente su gozo para siempre. San Vicente de Paúl es impresionante, impresionante. Bueno, San Vicente de Paúl nos enseña cosas sobre lo que significa servicio, porque él se dedicó al servicio. Se dedicó al servicio a los pobres. Se dedicó al servicio de la iglesia con una comunidad de sacerdotes y se dedicó al servicio de la iglesia queriendo que esos sacerdotes fueran misioneros. O sea que realmente la palabra servicio es absolutamente descriptiva cuando llegamos a este gran hombre. Bueno, él nos va a enseñar cosas entonces, vamos a dejarnos enseñar. ¿Qué nos enseña él sobre el servicio? Él dice, estoy citando casi textualmente de una de sus cartas, la razón para servir a los pobres no es que sean agradables ni agradecidos, pues a menudo son rudos e ingratos. Ahí entra el servicio. Ahí entra el servicio. Es decir, el servicio se convierte en una ocasión de formación, no cuando nosotros nos encontramos con personas agradables. ¿Y cuál fue la otra palabra? Agradecidos. Cuando la gente es agradable y agradecida, eso no tiene dificultad. Pero ¿qué pasa cuando nos encontramos con personas que son desagradables y desagradecidas? Ahí la circunstancia exterior nos obliga a volver sobre nosotros mismos. Fundamentalmente me obliga ¿a qué? A preguntarme por qué hago lo que hago y si vale la pena hacerlo. Dios nuestro Padre le otorgó una gran cantidad de visiones a una santa mujer a la que hay que mencionar de vez en cuando, que se llama Santa Catalina de Siena. Díjole Dios a Santa Catalina de Siena, cuando trabajas en el jardín y ves las flores y sientes su olor, no sientes que estás trabajando. ¿Sí o no? Estoy trabajando en el jardín, cuidando las matas, cuidando las flores, cuidando las plantas. ¡Ay, qué linda que quedó esa rosa! ¡Hermosa que está esta! La satisfacción de ver el fruto de mi esfuerzo hace que mi esfuerzo no parezca esfuerzo. Es lo mismo que nos dijo San Vicente. Si los pobres fueran siempre agradables y agradecidos, uno no sentiría el trabajo. Entonces le dijo Dios a Santa Catalina, bendita mujer doctora de la iglesia, ¿qué le dijo? Le dijo, mientras trabajas en el jardín
y ves las flores y sientes sus perfumes, eso no es trabajo, ese es un paseo. Pero si tienes que trabajar en el jardín y ni hojas ni flores ves y no se siente perfume alguno, ese sí es trabajo. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos si somos trabajadores de cosecha o trabajadores de siembra. Porque es que trabajador de cosecha todo el mundo, ¿no? ¿Cierto? Todos queremos ser trabajadores de cosecha. Que se vea. Como esta hermanita, no sé si les conté el caso de una hermanita que preparó unos niños de primera comunión. Esa hermanita, ella se deleita. O sea, ella está como en el jardín. Ella está viendo las flores y sintiendo su perfume. Como quien dice, algo trabajé. Pero mire esa belleza de niños. Allá iban mis niños, usted los viera tan piadositos. Incluso el Joselín, que era todo indisciplinado, pero ahí iba todo juicioso. Y se confesó, el Joselín se confesó. Y fue la confesión más larga. Entonces ella siente que su apostolado es una maravilla. Es un jardín, ¿sí o no? Sí. Ella siente, ay, ese aroma. Ella siente, ve el color de esas flores. Ella no siente que se esté esforzando. De aquí sacamos una conclusión que es un poquito dura. Los apostolados que más sirven a nuestro crecimiento y que a menudo son los más útiles a la iglesia, son los menos reconocidos y los menos agradecidos. O sea que para mi crecimiento espiritual, posiblemente lo que más me sirve no son ni los agradecimientos, ni las sonrisas, ni los aplausos. Probablemente lo que más me sirve son las ingratitudes, la dureza. Eso es lo que más me sirve. Eso es lo que más me ayuda a mí. ¿Y dónde dijo Cristo eso? ¿Será que nos estamos inventando mucho? No, Señor, nada estamos inventando. Eso lo dijo Cristo. ¿Dónde lo dijo Cristo? Cuando Cristo dijo: atesoren tesoros en el cielo. Allá no hay polilla que roa, ni hay ladrón que robe. Allá hay que acumular los tesoros. Entonces, cuando las personas son agradables y agradecidas, hay que temer. Hay que temer porque fácilmente ya recibimos la paga. Cuando en cambio las personas son un poco más duras, cuando nos exigen esforzarnos más, cuando a veces incluso nos sentimos inseguros de si estamos haciendo las cosas bien, cuando llegamos a esos apostolados que requieren dosis doble de rodilla, esos apostolados de la dosis doble de rodilla, donde a veces quedo con la inseguridad, ¿será que sí? ¿Será que no? Esos son los hermosos apostolados. Esas son las hermosas misiones. Esos son los hermosos servicios. ¿Servicios en que qué? En que descubrí que yo soy un egoísta vanidoso. Y se me escapó otra palabra que iba a decir y que es muy importante: inmediatista. Yo soy un egoísta, un vanidoso y un inmediatista. Egoísta, ¿por qué? Porque quiero que brille mi ego. Vanidoso, ¿por qué? Porque quiero exhibirme. Mire, allá van mis niños. Mire el Joselín, tan bonito que va el Joselín. Vanidoso, egoísta, vanidoso, inmediatista. Yo quiero sembrar la mata y que florezca, a ver. ¿Qué hubo? Florezca.
Le echo más agua, pero si florezca. Abra ese capullo, apure. Entonces nosotros, la gran mayoría, empezando por este predicador, somos egoístas, vanidosos, inmediatistas. Menos unas cuantas hermanas que se quedaron en silencio como diciendo, pobre hombre. O sea, ellas no, solo yo. Ok, perfecto. ¿Entendido? Soy yo el del problema. Entonces nosotros seres humanos solemos ser egoístas, vanidosos e inmediatistas. Y como somos así, egoístas, vanidosos e inmediatistas, cuando nos toca servir en un lugar que no es jardín, sino duro pedregal. ¿Y dónde están esos duros pedregales en nuestra época? En muchos sitios, muchos. Muchos de esos sitios están conectados con la evangelización de jóvenes. Muchísimos. Y si usted intenta que la evangelización de jóvenes sea divertida, usted está tratando de evitar el pedregal. Pero resulta que el pedregal también usted lo necesita. ¿Por qué lo necesito? Porque entonces, cuando yo me esfuerzo en mi servicio y trato de llegar y hago lo mejor, incluso duplico, triplico la dosis de rodilla, y sin embargo, 0 huevito, 0 pollito, entonces, ¿qué pasa conmigo? Que tengo que enfrentarme con mi propio límite, con mi incapacidad, con mi frustración, a veces con mi rabia. ¿Cuál es mi reacción? Muchas veces mi reacción es culpabilizar afuera. Es que ellos, es que sus familias, es que el ambiente, es que el presidente. La culpa está afuera. Pero les repito a todos, pero muy especialmente a las personas más jóvenes de esta asamblea, en los momentos de dificultad no pierdas la oportunidad. Ese es otro verso. Si estás en dificultad, no pierdas la oportunidad. Mire, hasta poetas nos hemos vuelto. A base de jícara y limón, nos vamos volviendo poetas. Si estás en dificultad, no pierdas la oportunidad de qué, de revisarte. Y ahí se da uno cuenta cuál es la tolerancia a la frustración. Y sobre todo, cuál es la calidad de mi amor. ¿Cuál es la calidad de mi amor? ¿Sabe que muchos de nosotros tenemos amor de muy baja calidad? ¿Eso en qué se nota? Piense usted en un médico. Piense usted el médico que le llega a un paciente difícil y el médico dice, está muy complicado, yo pienso que lo mejor es que usted se muera. ¿Qué médico es ese, por favor? Porque está complicado, precisamente porque está complicado, ahí es donde se necesita, ¿sí o no? Entonces nosotros a veces somos así, no está muy complicado, va a tocar que se muera. No puede ser. Claro, no todos podemos abordar todos los apostolados, por eso se necesita, es que la vida religiosa es tan bonita, por eso se necesita en la vida religiosa que hay superiores, superioras, hay provinciales. Todas esas personas son que se les llama males necesarios. No, mentiras. Esas personas, esas personitas son importantes. ¿Por qué? Porque son las personas que pueden evaluar para este apostolado tan difícil, para esta misión tan difícil. ¿Estará lista esta hermana? Tal vez no es el momento para ella. Necesitamos una hermana que tenga más experiencia, o una hermana que tenga más años, o que sea más gorda, en fin, se necesita algo más.
Ahí está la sabiduría de los superiores. Pero una vez que me han encargado una labor, yo debo dar gracias a Dios si hay dificultades, porque esas dificultades son las que me están realmente mejorando. Las dificultades nos mejoran. Entonces hemos aprendido en esta sencilla reflexión, fíjate que no son charlas muy complicadas, son cosas muy sencillas, pero son tomadas del Evangelio. Hemos aprendido la importancia de la minoridad. Por favor, profundizar en San Francisco de Asís y la minoridad. Hemos aprendido, ¿qué más hemos aprendido? Hemos aprendido que uno no cree que necesita sanación, uno no cree. ¿Por qué? Porque uno tiene relativa tranquilidad y relativo bienestar. Y cuando uno tiene relativo bienestar, uno no cree que necesita sanación. ¿Cuándo lo aprende? A través de 3 cosas. Terminemos de repasar. Entonces el desierto, ¿por qué? Porque el desierto me muestra mis límites. El desierto me muestra mis límites. Y muchas veces en esos límites yo me doy cuenta cuánto me hizo falta y cuánto me hace falta. El desierto. Y todo convento debe tener una dosis de desierto. Por eso los fundadores insistían tanto en el silencio. Tiene que haber tiempos de silencio y tiene que haber silencio en nuestras casas. Es muy peligroso que a todas horas esté funcionando el internet y nosotros pegados del computador o del celular. Es muy peligroso que a todas horas está esa televisión encendida. Es muy peligroso que a todas horas está esa música. Ya si le toca a unos obreros que están trabajando, ahí sí que vamos a hacer. Pero el desierto es clave. Luego la comunidad, ¿por qué? Por eso maravilloso que descubrió nuestro Padre. Sabe que los dominicos también lo llamamos Padre, ¿no? Los dominicos lo llamamos nuestro Padre San Francisco. Es de una profundidad espiritual muy grande San Francisco. Uno de los pecados que se cometen contra San Francisco de Asís es que se le da un tratamiento muy superficial. Y resulta que San Francisco de Asís es un maestro espiritual impresionante. Entonces ahí es donde entra esta clave de minoridad. ¿Qué pasa en la vida comunitaria? Que en la vida comunitaria no me van a tener de primero. Entonces en la vida comunitaria, ¿qué pasa? Pasa que no tengo compensaciones. Y las compensaciones son las vendas con que tapamos nuestros ojos a nuestras necesidades. Esa frase no la habíamos dicho, yo de usted la escribía. Las compensaciones son las vendas con que tapamos nuestros ojos a nuestras propias necesidades. Entonces no me doy cuenta de lo descompensado que estoy porque estoy comprando el último automóvil, porque tengo una gran oficina, porque hay mucha gente que me obedece. Todas esas son compensaciones. Cuando se acaban las compensaciones, ¿qué pasa cuando se acaban las compensaciones? Que entonces, si no puedo encontrar la compensación afuera, tengo 2 posibilidades. Una posibilidad se llama en colombiano, creo que esa palabra se utiliza también aquí, pataleta. ¿Se oye esa palabra aquí? Rabieta. Eso que le da a los niños, ¿cómo llaman eso aquí? Berrinche. Entonces, cuando no encuentro la compensación, cuando la vida comunitaria no me da lo que yo quiero, entonces entro en berrinche. O si no, una cosa mucho mejor, entro en mí mismo. Porque en la dificultad está la oportunidad. Entro en mí mismo, me conozco otro poco, descubro lo que me está sucediendo, aprendo y seguramente pido ayuda. Ahí viene la sanación. Y el tercero es el servicio. ¿Por qué? Porque nos dice San Vicente de Paúl que cuando uno está
buscando solo la gente agradable y agradecida, uno está como quien camina en el jardín, ¿no? Y así cualquiera se vuelve jardinero. Lo difícil es ser jardinero cuando no hay flores. Lo difícil es ser jardinero cuando no hay perfume. Ahí es que es difícil, ahí es cuando es difícil ser jardinero. Entonces la dificultad en el servicio me devuelve a la calidad de mi amor y a la calidad de mi oración. ¿Qué es lo que me mueve realmente? ¿Qué es lo que yo busco? Y en ese volver sobre mí, descubro que necesito ayuda. Usted se da cuenta que lo que tienen en común, desierto, comunidad y servicio, es que nos obligan a volver sobre nosotros. Por eso decía la doctora de la iglesia, la doctora de Siena, decía que el comienzo de toda verdadera espiritualidad estaba en el conocimiento de uno mismo. Porque en el conocimiento de nosotros mismos es donde encontramos estas deficiencias, estas grietas, estos vacíos, y ello nos lleva a la sanación. Y nos lleva, por lo tanto, al verdadero encuentro. Acuérdese la charla anterior, esto va todo conectado. Cuando descubro mi verdadera sanación, obtengo mi verdadero encuentro. Se lo digo con otra frase para que la copie. En la verdadera sanación está el verdadero encuentro. Entonces ya descubrí esto, esta grieta que había en mí. Descubrí lo roto que estoy. ¿Y qué es lo que nos rompe? Pues nos rompen los pecados de otras personas y sobre todo nuestros propios pecados. Entonces ahí ya mi vida cambia, ahí ya soy otra cosa. Y después de ese encuentro vendrá el discipulado y después del discipulado vendrá la misión. Y yo viviré sanación, instrucción y compromiso. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.